Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, en esta nueva mañana de sábado que nos brindas. Abre nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a estar preparados para recibir la lluvia de tu Espíritu, ese Espíritu que nos hace sacar esas cosas buenas y enfrentarnos a las malas. Señor, ayúdanos a recibir y a dar hoy en esta escuela sabática. Está con todos aquellos que están llegando, con todos los que no han podido venir, Señor. Bendícelos. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdonar nuestros pecados también. Amén. Muy bien, el título de la lección de esta semana es ¿Cómo esperamos? O ¿cómo esperaremos? Perdón. Se refiere evidentemente a cómo esperaremos pues, la venida de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo durante toda la lección nos van a mostrar una serie de textos bíblicos que no nos van a dejar indiferentes y que nos van a llevar a ver cómo realmente la palabra de Dios está llena del momento de la venida de Cristo, tal como lo hemos llegado a presentar aquí muchas veces. El versículo para memorizar dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 11 y 13. Es el versículo favorito de mi hermana, o sea que desde aquí un saludo, si llega a ver esta escuela sabática. Y nos muestra un ejemplo. Dice: antes del terremoto de San Francisco en 1906, las iglesias adventistas eran muy activas. Los miembros visitaban a enfermos y a menesterosos, fundaron orfanatos y trabajaban en favor de los desempleados. Enseñaban la Biblia de casa en casa, distribuían publicaciones cristianas y daban clases para el sano vivir. Dirigían una escuela primaria en el subsuelo de la casa de culto. Tenían un hogar para obreros, una misión médica, una tienda de alimentos saludables y un café vegetariano. Comenzaron la misión a los barcos anclados en el puerto local y sus ministros dirigían reuniones en grandes salas de ciudad. Elena White llamó a esas iglesias las dos colmenas y estaba entusiasmada por su trabajo. Esto es lo que debemos y podemos hacer ahora mientras esperamos la segunda venida. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? De esa respuesta depende el sentido de las almas. Fijaros cómo está describiendo una situación antes del terremoto de una iglesia que realmente hacía lo que había que hacer. Pero fijaros cómo no era solo el tema ayudar, sino que dentro de esa ayuda había que, como dice aquí, repartían Biblias de casa en casa. O sea, también pues utilizaban esos momentos para hablar a las personas de Cristo, para hablar a las personas de la verdad. Eso es lo que hoy en día está penado. Eso se llama proselitismo y está vetado a nivel social. Tú puedes ayudar a la gente, tú puedes hacer lo que quieras en los comedores sociales, etcétera, etcétera, pues, pero no puedes hablarles a no ser que ellos te pregunten. Que eso es lo que además está el Vaticano promoviendo. Dejar a los demás tranquilos y, si se da el caso ya, pero si no, no ser activos en la evangelización, ¿no? Pues ojalá pudiéramos seguir este ejemplo que nos muestran aquí. Y de hecho lo tenemos que hacer a pesar de las circunstancias. Hay que buscar la manera, hay que encontrar el método, pero hay que hacerlo. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues esto de momento se puede hacer. Porque ya estáis viendo que cada día la legislación y cada día se está proponiendo que todos aquellos que van, digamos, en contra de lo establecido, de lo que se entiende como bueno y malo, todo lo que implica hablar de algo, sea un poder, sea un gobierno, etcétera, etcétera, y hablar mal, en el sentido de que ellos entienden mal, o sea, decir esto no es así, esto es así, ya estamos entrando en una situación en la cual
están asociando esos comentarios con el terrorismo. Cada vez lo están asociando más. Entonces, nos queda muy poco tiempo para poder explicar lo que tenemos que explicar, ¿no? Antes de que realmente nos veten las salas. En la lección del domingo, mientras esperamos a Jesús, nos hace leer Mateo 24:36 a 25:46. Yo leería ya desde Mateo 24:29. Y si alguien tiene micrófono, pues también podría leer, porque hay bastante para leer hoy. Leeremos desde Mateo 24:29. Iremos leyendo hasta 25:46. Veremos cómo hay un proceso en el cual va explicando el apóstol y vamos a ir viendo cómo, después de hablar de la venida del Hijo del Hombre, entran dos parábolas. ¿Empiezas a leer, Ligori? Del 24-29 en adelante. ¿Sí? Déjalo apretado hasta que se ponga verde. Se acabó la pila. Fantástico. Eso es que el otro día se debió quedar encendido. Se debió quedar encendido a lo mejor. Hay que cambiar la pila. Sí, hay que cambiar la pila. Bueno, disculpas por a nivel técnico. Mateo 24:29. ¿Está encendido? ¿Sí? A lo mejor la consola. Vale. ¿No? Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Antes de nada, esto que ha leído en 24-29, ¿esto ha sucedido ya? Sucedió, ¿verdad? ¿Y sucedió antes de qué? Antes de 1798, cuando se acabó los 1260 años de persecución papal. Pero sabemos que se tiene que volver a producir antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ya tenemos un paralelismo. Una cosa que ya ha sucedido, que desde sus tiempos, desde el punto de vista de los tiempos que se escribió, es cercano al tiempo final, por lo tanto, ahí está la profecía, pero además Elena White nos recuerda, y las lecturas, que eso va a tener que volver a suceder. Sigue, por favor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Vale, paramos un momento aquí. Si sabemos que el verano está cerca, ¿en qué estación estamos viviendo? En primavera. En primavera. Por lo tanto, fijaros cómo ese momento en el cual nos sitúa a Cristo aquí, es aprended la parábola. Cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Si recordáis, hay dos siegas. La siega que se hace en primavera, que es la de la cebada, y luego está la siega del verano, que es la del trigo, que es la mayor. Y las dos están representando ese momento en el cual Jesús recoge a su pueblo. Recordemos que la del trigo es 7 semanas después de las fiestas de Pascua. O sea que ese 7 está representando tanto en el trigo
del verano, como en la primavera, por el hecho de la Pascua, a la venida de Cristo, a la recogida de los fieles. Pero fijaros cómo dice que cuándo tenemos que estar atentos, cuándo debemos estar preparados para ver esa venida, pues cuando brotan, cuando el ramo está puesto tierna, cuando brotan las hojas de la higuera. Por lo tanto, en ese momento primaveral, ¿de acuerdo? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él se acerca y está a las puertas. O sea, esto ya es una señal de que está a puntito de llegar. Sigue, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Esto de esta generación, Ellen White nos recuerda que es todos los que vivan estos momentos finales están definidos por esta generación. O sea, todos los que vivan las señales del final, evidentemente son los que van a ver la venida, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas Este versículo suena, ¿no? Sí. Vale, seguimos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vale, aquí nos pone una situación. El día y la hora nadie sabe, eso lo tenemos claro, el día y la hora nadie lo sabe. Pero sabemos también que en un momento dado de la historia se sabrá ese día y esa hora. Por lo tanto, serán los escogidos 144.000 para recibir ese mandato. Pero aquí nos da una situación. Después de explicar esto, dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, recordemos siempre. Noé sabía cuándo iba a haber el diluvio, sabía exactamente cuándo iba a ser. Por lo tanto, él informaba al pueblo de eso. Y fijaros cómo aquí nos pone la situación, dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. ¿Quién no se dio cuenta? Los que no esperaban, ¿verdad? Eso es muy interesante porque todas las parábolas que vamos a ir viendo después, y todo lo que está explicando aquí, no es dirigido a todos, o sea, a los que esperan y los que no esperan. Cuando habla de que nos sorprende, o que viene como ladrón, todo lo que está explicando aquí, nos está poniendo una situación como en los días de Noé, cuando ¿qué? El diluvio los sorprende. ¿Por qué los sorprende? Porque no hicieron caso a lo que Noé dijo. Por lo tanto, eso es... Y dice que, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, que en la venida del Hijo del Hombre también nos tocará hacer el mismo trabajo que Noé, y habrá algunos que no entenderán, no querrán entender, o no querrán ver, y les sorprenderá la venida. Y luego querrán entrar, porque Ellen White nos comenta cómo había gente del pueblo que quería entrar, después ya por miedo, no por fe, por miedo. Y ya la puerta estaba cerrada. Y recordemos que la puerta se cierra. Como dice el texto, que buscarán oír la palabra y ya no se podrá dar la palabra. Nuestras bocas van a ser selladas. Y luego en la parábola que vamos a ver luego, vamos a ver esta situación también. ¿Se oye bien? En la parábola que vamos a ir viendo luego, vamos a ver esta misma situación. Como va a haber algunos que luego, por miedo, por ver que se les escapa, pues entonces querrán entrar. Pero recordemos lo que dice Apocalipsis, no recuerdo ahora qué iglesia es, creo que es la anterior a la Odisea, que dice que la puerta que cierra el Señor nadie la puede abrir, y al revés, ¿no? O sea, una vez se cierra la puerta del arca, ahí ya no entra nadie. Pues es lo mismo con la venida del Señor. Y fue lo mismo en 1844. Ahí pasó algo también, luego lo iremos viendo. Sigue, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Paremos aquí. Velad pues, no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor.
Está recordando lo que le pasó a la gente que no creyó en el diluvio. ¿A quién va dirigido todo esto? Velad pues. Sí, por favor, perdona. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, hay que velar para poder pillar al ladrón, ¿no? Si no velas, no pillas al ladrón. Exacto. Aquí es donde va esto, sí. Sigue, por favor. Que no pensáis, no es porque no lo hayan sabido, sino porque han rechazado ese Exacto. conocimiento, ¿eh? Aquí está el tema. Y entonces ya, pues ya no se lo piensan que va a venir a esa Exacto. época. O sea, claro. el contexto aquí, cuando nos pone el diluvio y los que no entraron, es esa línea. Es ver que cuando dice la hora que no penséis, cuando habla de las sorpresas, está dirigida a esas personas que no entraron al arca. Y que podemos ser uno de ellos. Eso es un mensaje realmente importante. Es quedarnos fuera. Y no lo vemos claro. Creemos que es baladí, no es baladí. Sigue, por favor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Ahí está. O sea, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que ¿qué deben hacer? Está hablando de dar el alimento a tiempo. Eso es que sonar la trompeta cuando toca. Porque si suena tarde o suena demasiado pronto, no sirve de nada. No es el tiempo concreto, no es la verdad presente. Si tú das la verdad presente cuando toca, hay que escucharla, hay que recogerla, para que no nos pase lo que le pasó a los que no pudieron entrar en el arca. La puerta se cierra. Es que el concepto de ver la puerta cerrada a mí realmente no sé, me hace estar, me da respeto, ¿no? Llegas allí y la puerta cerrada. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, por eso tenemos que estar muy, muy presentes, muy pendientes. Sigue, por favor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Exacto. ¿Quiénes son los que dicen, mi Señor se tarda en venir? Los que no creyeron a Noé. Los que no crean el mensaje del tercer Elías. Esos dicen, mi Señor tarda en venir. Los que no crean que el cuarto ángel es la extensión del segundo, que anunciaba la venida de Cristo. El momento de la venida de Cristo concreto. Mi Señor se tarda en venir. Entonces, nos vamos a encontrar la puerta cerrada si vivimos por ese camino. Y vamos ahora a entrar en lo que es la parábola de las 10 vírgenes, porque lo explica seguido. O sea, aquí hay un subtítulo, pero es la explicación, después de explicar toda esta situación, con el diluvio, de los que se quedan fuera y se quedan dentro. Recordemos esa puerta que se cierra y no se abre. Entonces explica la parábola de las 10 vírgenes. Recordad lo que hemos dicho al principio, lo del sol se oscurecerá, porque eso pasó también ya antes de 1798, no sé si fue sobre 1780 o algo así, creo que fue. Y lo de la lluvia de estrellas, etcétera, etcétera, pasó en esa época. Y vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quieres ir tú o si no alguien más quiere leer? ¿Alguien más quiere leer? Bueno, lo pueden intentar. Venga, va. Hay que ponerlo luego. Sí. Pero solo una vez la corta y ya está. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio.
5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. Vale, paramos un momento aquí. Tenemos una situación de 10 vírgenes en mi texto, que todas se duermen, pero fijaros cómo las prudentes tomaron aceite. Ese aceite sabemos que representa al Espíritu Santo. Por lo tanto, había 5 más preparadas, de hecho más preparadas, pero aún todo y eso, todas se duermen, esperando. Dice, sigue, por favor. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salid y recibidlo. Vale, Entonces, paramos un momento. ¿Qué pasa aquí? A ver, no hemos dicho que había 5 despiertas, 10 dormidas, pero había 5 con el Espíritu Santo, 5 sin el Espíritu Santo. Si estaban todas dormidas, ¿quién grita? No será ninguna de ellas, ¿no? Alguien grita. Es un clamor. O sea que hay alguien más que no dormía, que estaba velando y que se da cuenta de que el Señor está viniendo. Y dice, ¡hey! Despertad, que viene el esposo. Este trance nos lo explica Elena de White en relación con 1844, el momento en el que Cristo pasa del lugar santo al santísimo y el pueblo que lo espera, que entiende la profecía, que sabe que esos 2300 días acaban en 1844, no es por la venida de Cristo, sino era porque pasaba del lugar santo al santísimo. El pueblo entra con Jesús al lugar santísimo y entonces la puerta se cierra otra vez. Que es otra vez la situación igual que con Noé. Si aceptamos el santuario, si aceptamos que hay un paso del lugar santo al santísimo, entonces estaremos con Él. Y estaremos bajo su justicia. Pero si no aceptamos eso, no damos la importancia que realmente tiene la muerte de Jesús. Ese transporte de su sangre al lugar santo real del cielo y pasar al lugar santísimo real del cielo. Que imitaba a todos los... que era el original de todo lo que se prefiguraba con los sacrificios hebreos. La sangre en el lugar santo, luego una vez al año el lugar santísimo, cuando ya todo era juzgado, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo tenemos primero ese paralelismo, ¿no? ¿Y qué pasó antes de 1844? ¿Qué pasó también cuando se cumplieron los 1260 años de la persecución papal antes? Pues el oscurecimiento del sol y la lluvia de estrellas. O sea que nos está poniendo en una situación previa, una situación en la que todos tenían que aceptar ciertas verdades presentes en sus momentos históricos, ¿vale? Pero, ¿en qué situación nos pone el texto bíblico también? Pues recordemos que hemos hablado de la venida del Hijo del Hombre, el momento de su venida. Por lo tanto, debemos leer esta parábola también en la clave literal de la venida del Hijo del Hombre, en el momento, pues en 2031, en su momento concreto. ¿Y cómo tiene que haber qué? Leímos el otro día también, y decía Elena White, un reavivamiento, ¿verdad? ¿Qué es un reavivamiento? Pues si tú estás muerto o dormido, tienes que despertar para poder recibir al Señor. O sea que la situación vuelve a ser paralela a lo que se vivió en 1844, como hemos ido viendo constantemente. ¿Y qué mensaje se dio en 1844, 43-44? Cristo viene, tal día, ¿no? Tal momento concreto viene Cristo. Por lo tanto, se está repitiendo otra vez lo mismo. Ese segundo ángel, que era el momento de su venida, se repite con el cuarto ángel, diciendo, pues denunciando las tretas de Satanás, pero también anunciando el momento de su venida. O sea que es
situaciones paralelas, constantes, de la historia que el pueblo va viviendo. O sea que tenemos que leerlo tanto en clave 1844, el paso del lugar santo al santísimo, como en clave de la venida de Cristo, las dos cosas. Seguimos leyendo, por favor. Entonces todas las jóvenes... Sí. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las sensatas dijeron a las prudentes: dadnos un poco de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a haber suficiente ni para nosotras ni para vosotras. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no os conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manteneos despiertos porque no sabéis ni el día ni la hora. En otras versiones dice, la hora en la que dijo el hombre ha de venir. El día y la hora en la que dijo el hombre ha de venir. Fijaros otra vez el paralelismo, ¿no? Tenemos otra puerta, ¿verdad? Es que es lo mismo otra vez. Ya nos pone situación con Noé, que hay una puerta que se cierra y hay gente que no entra. Gente que rechazó el mensaje del momento concreto de su venida. Hemos dicho en 1844, pasó otra vez el mensaje de su venida. Y ahora otra vez el mensaje de su venida. ¿Y qué pasa con las puertas? Cada vez se van cerrando. Y cada vez va quedando gente fuera. Y al final, cuando se cierre la última, los que se quedan fuera ya, y es para siempre. Como pasó con Noé, ¿no? Fuera para siempre. Y fijaros otra vez, en este contexto de los que no hacen caso, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En ese contexto otra vez. Va dirigido siempre a las mismas personas. La parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Después de todo esto que hemos leído, de todo lo que ha explicado, Cristo sigue. Porque el reino de los cielos es como un hombre, que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. O sea, el Señor vino a hacer su obra, se fue y encomendó, ¿verdad? Hizo una gran comisión a todos a que hiciéramos un trabajo aquí, ¿cierto? Y todos tenemos unos ciertos talentos, al menos uno, es una promesa. Y lo tenemos que poner al servicio del Señor, sea cual sea. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea que ese talento lo guardó como para sí mismo. No lo enseñó. Como si realmente ese talento fuera de él. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Después de mucho tiempo volvió. Fijaros, ¿en qué situación nos ponemos? El Señor se va, pero dice volveré y vuelve. Por lo tanto, estamos en la situación de la segunda venida, cuando ya el día del juicio, ¿de acuerdo? Vuelve. Y llegando el que recibió 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Cuando él llega, ya el trabajo se ha hecho. Ya el trabajo se ha hecho, ya presenta lo que se ha hecho. El negociante, ¿verdad?
Perdón. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué es entrar en el gozo de tu señor? El descanso del Señor, ¿no? La eternidad, ¿eh? El gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy bien. 5 hicieron bien. 2 hicieron bien. 5 y 2, 7. 7. Estos hicieron bien. Pero resulta que hay otro. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. ¿Qué le está diciendo? Tú no has hecho nada y te estás llevando los réditos. ¿No ha hecho nada? Esta persona consideraba que era su propio talento, para él, que venía de él mismo, y consideraba a Dios injusto. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses, lo suyo, porque era suyo el don. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay gente que coge este versículo, lo pone y dice, mirad, la injusticia de Dios. ¿Y todo el contexto? ¿Dónde está? Mira, coge al que tiene poco y le quita lo que tiene y se lo da al que tiene más. ¿No? Esta parábola, de hecho, hay personas que no se paran a analizar qué significan realmente los talentos. Y aquí se hace una comparativa económica, ¿no? Pero, ¿qué es el talento? En definitiva, fijaos que recibe unos y produce otros. Por tanto, ¿qué es? Tú recibes el mensaje y das el mensaje y, si Dios quiere, se consiguen almas para Cristo. Los talentos serían las mismas personas que se convierten al Señor por el mensaje que se da. Unos 5 y dan 5, unos 2 y dan 2 de fruto. Muy bien. Y ese, nada de nada. ¿Por qué? ¿No será que ha recibido también la palabra y el mensaje que debe dar sabiendo cuándo vuelve Cristo y se lo calla? Por si acaso. Es que es un poco donde vamos a llegar con todo esto, porque hay 2 lecturas constantemente, 2 lecturas constantemente. Y siempre estamos en el contexto de que estamos en la segunda venida y el Señor viene a recoger a los suyos. Es el día del juicio. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos recibido? Es la verdad lo que recibimos, ¿no? Y también Pedro nos recuerda que es mucho peor recibir la verdad y negarla que no recibirla. La responsabilidad es mucho mayor. Sabemos de personas que saben el año en que Cristo va a volver y se lo callan para no tener problemas en sus congregaciones. Y son algunos de ellos hasta dirigentes de iglesias importantes. A partir de aquí, ¿no están haciendo lo mismo? Y luego, ¿qué sucede? Que empiezan a autobuscarse excusas pensando, bueno, quizás es antes, quizás es después, pero ellos saben realmente cuándo es. Y no dicen ni mu. Pues, ¿cómo se van a encontrar caras con Dios ante esto? Sabiendo una verdad y no dándola para que otros reaccionen. Pues fijaros la simbología que vamos a ver ahora con los números, porque dice, al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes.
Vamos a poner una diapositiva en la cual vamos a analizar un poco los números que hemos leído, porque realmente son para fijarse otra vez. Vamos a empezar por el último que hemos hecho, porque ya que lo tenemos fresco, tenemos 5 y 2, 7, que han sido obedientes, y cada uno ha sido perfecto a su nivel. Porque entendemos a veces la perfección de una manera absoluta, ¿no? No podemos ser perfectos como el Señor, por lo tanto nos dejamos y ya está. No. A ver, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, quiere decir que Dios es perfecto en su esfera y nosotros debemos ser perfectos en la nuestra. ¿Fue perfecto el que recibió 5 talentos y devolvió 10? Fue perfecto, porque de 5 es perfección. Es 100%. ¿Y el que tenía 2? Devolvió 2. Fue perfecto. ¿Quién es más perfecto? ¿El de 5 porque dio más? No. Es en relación a tu propia fe, en relación a tu comunión con el Señor, en relación a lo que el Señor sabe que tú puedes darle. Si el Señor sabe que tú puedes dar 5, no va a aceptar que des 4,9. Tienes que dar 5, porque tienes 5. ¿Qué haces con el otro? Para ti, si no es tuyo, pues lo mismo. Entonces, 5 y 2, 7. ¿Cuándo será la primera resurrección? En el 7º milenio, ¿verdad? Cuando Cristo viene, Cristo está viniendo aquí en esta parábola, viene a recoger y se lleva a los suyos, a los obedientes, a los que han hecho el trabajo. En el 7º milenio, esa es la primera resurrección, la de que es ¿para qué? Para vida eterna. Y el último, ¿es el qué? El octavo. El octavo. Y para los que no se salvan también va a haber un contacto con el Señor, va a haber una resurrección, ¿verdad? Y van a tener que dar cuentas, ¿verdad? Pues la resurrección del 8º milenio es para muerte eterna. Y fijaros cómo los va poniendo y dice 5, 2 y el último es el que no. El octavo es el que no. Podría haber elegido otro orden. Hemos visto como muchas veces lo hace al revés. El orden de menor a mayor, no, lo hace de mayor a menor y el último, el octavo, es el que se pierde. ¿De acuerdo? Fijaros el mensaje impresionante con esta parábola. Y luego vamos con las 10 vírgenes. Muy interesante, 5 desobedientes, 5 obedientes y un clamor, alguien que clama. ¿No clamó también Juan en el desierto? ¿No se clamó también en 1844? Los 3 ángeles. ¿Clamará el tercer Elías? No clamará, aquí está la idea. ¿No clamará el tercer Elías? No es el sexto, lo veis, ¿no? El sexto obediente clama. Si no pasamos por el obediente que clama, no llegamos a Cristo, que es el séptimo en discordia. Es el que viene. Y es el séptimo. Y ahí está la unión de Cristo con su iglesia, el esposo con la esposa, en el 7º milenio. Por lo tanto, ahí está claro otra vez el paralelismo con la venida concreta de Cristo. Creo que es realmente alucinante, porque si no pasamos por el tercer Elías, por el mensaje del tercer Elías, no llegamos al 6. O sea, no llegamos ni al 7, no llegamos a Cristo. Nos quedamos en 5. ¿Y el 5 qué es? Te quedas a las puertas, no llegas, no entras. Es que, y 6 es número de hombre, ¿eh? O sea que hay un hombre, hay un mensaje que hay que dar. Y hay un clamor que se tiene que dar. Y es el que da, es la puerta abierta ¿a qué? A Cristo. La simbología es realmente impresionante. Y son numeritos muy sencillos, ¿eh? Bueno, quería mostrar esto y recordar 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6, para aclarar ya, porque en la lección nos hacen leer varios versículos de este tipo, del día y la hora nadie sabe, y que nos vale coger como ladrón.
pero creo que es bueno recordar 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6, que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿A quién va dirigido lo del ladrón? De la sorpresa. A los que no están atentos, a los que no saben cuándo ha de ser, a los que no han escuchado el mensaje del tercer Elías, los que no saben o no quieren saber o no quieren aceptar que viene Cristo, cuándo ha de venir, que no quieren aceptar que hay que denunciar lo que hace Satanás y lo que hacen los poderes fácticos. Pues entonces, que en definitiva, que es negar que el cuarto ángel, Apocalipsis 18. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fijaros cómo, leyéndolo después de haber leído las 10 vírgenes, otra vez estamos en los que duermen y los que velan. Y los que velan pueden dar el clamor, pueden gritar, pueden ver. Si no, nadie va a despertar a nadie. Si todos duermen, nadie despierta a nadie. Muy bien, pues seguimos. Luego, casualmente, por las cosas del Señor, nos hacen leer 2 de Pedro 3, lo cual me gustaría leer con mucho placer, porque la verdad es que toda la lección va guiándonos hacia comprender cuándo viene Cristo. Vamos a leer 2 de Pedro 3, vamos a seguir las órdenes de la lección. 2 de Pedro 3 nos dice: promesa de la venida del Señor, es el subtítulo, y dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos. La venida del Señor, la segunda de 2031, va, venga. Sí, hombre, y mañana vendrá, sí. Sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es un deseo exacerbado de algo, de este mundo, claro, las cosas de este mundo. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. ¿Os suena esto de algo? ¿Os suena de algo a nivel de diluvio también? ¿Que va a llover? Que va a llover. Pues no ha llovido nunca. Nunca. No había llovido nunca antes del diluvio. ¿Qué cara se debía poner aquella gente, verdad? No, que va a llover. Y va a haber un diluvio que va a inundar toda la tierra. Pues eso es la misma reacción, esos los que encontraron la puerta cerrada. Es la misma reacción de los que hoy mismo hacen lo mismo y se van a encontrar la puerta cerrada. Evidentemente no es solo la fecha, hay el carácter. Si el carácter no está en condiciones, la puerta estará igualmente cerrada. Pero estamos en la situación, en la situación de que las condiciones están ahí, que nuestro corazón está abierto al Señor. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. Por lo tanto, creación. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en las aguas. Diluvio. Es que está haciendo una cronología. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después de ponernos en la situación de creación, situación de diluvio, dice: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En este contexto,
El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. ¿Tarda su promesa? ¿Retarda su promesa? Es una promesa. Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, mira, de aquí 120 años, diluvio. ¿No? ¿Cómo va a retardarlo? Podemos tener nosotros la sensación de que se hace tarde, o de que se hace pronto, o de que lo que sea, que pase el tiempo muy rápido. Pero eso está descontado, o sea, lo que ha de pasar, Dios ya lo sabe, y sabe cuándo va a acabar todo, y sabe cuándo va a cesar todo, por lo tanto es Dios. Va a hacer lo mismo, porque nos lo dice Jesús, que es lo mismo que en los días de Noé, por lo tanto no vamos a creer a Jesús. Es una tontería. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Para quién vendrá como ladrón en la noche? ¿Quién nos ha explicado antes de decir todo esto? Lo que pasó con el diluvio, las aguas anegadas. ¿A quién se llevó las aguas anegadas? A los que encontraron la puerta cerrada. Siempre es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que durante toda la vida hemos ido escuchándolo a nivel general y no lo hemos visto cómo realmente los textos nos iban dirigiendo a los que encontraban la puerta cerrada. Para estos, el ladrón viene y los pilla de golpe. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? ¿Qué está diciendo? Aparte de saber cuándo viene el Señor, porque ya nos ha dado la clave, un día son 1000 años y 1000 años un día. En la espera, ¿cómo debemos estar? Pasando de todo. Haciendo el trabajo. ¿Qué hemos visto de las 10 vírgenes? ¿Qué hemos visto de los talentos? ¿Todo enfocado en qué? En la segunda venida de Cristo. ¿Qué estaban haciendo los que serán llevados con Él? Explotando al máximo sus talentos. ¿Para quién? Para el Señor. 5 de 5, 2 de 2. Eso es lo que nos toca hacer mientras esperamos. Pero esperamos, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es muy interesante este concepto porque Elena White también lo dice. ¿Por qué Cristo no ha venido ya? Eso se utiliza también como argumento. ¿Por qué Cristo no ha venido ya? Por culpa del pueblo, ¿no? Del pueblo, porque podría haber venido ya en sus tiempos. Pero no vino porque el pueblo no estaba preparado. Entonces, el Señor va cambiando la profecía de su venida como le da la gana. ¿O el Señor ya sabía que ese pueblo no estaría preparado? Es el libre albedrío constante. Que las profecías de Dios de los tiempos finales no son condicionales. Y esto lo dice la propia lengua. O sea, no hay posibilidad de cambio. Acaba cuando acaba. Otra vez, paralelismo ¿con qué? Con los 1260 días. ¿Con qué? Con los 2300 días. Las dos profecías, la de los 1260 días que habla de la supremacía papal, acaba en 1798, sí o sí. ¿Pero qué pasa? Se acortan los tiempos para los que son perseguidos, ¿no? Ya cesan de morir. ¿Cuándo? Antes. Pero el tiempo se cumple en 1798. Elena White también lo explica así. En 1844 se cumple el tiempo también. Y todos son paralelismos ¿a qué? Al tiempo final. Se cumple cuando se cumple, cuando toca, no hay más ni menos. Lo que haya de pasar, lo que parece que retrasa o que parece que adelanta, ya está descontado. El Señor ya lo ha tenido en cuenta. Es todopoderoso y omnisapiente, sabe lo que pasará. Por lo tanto, ya sabe cuándo va a acabar. Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y considerad que la longanimidad
de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fijaros cómo, ¿qué está relacionando aquí la paz? ¿Con qué está relacionada? ¿Con qué? Con los que han aceptado al Señor. Está relacionado con los que van a recibir al Señor, los que van a subir con Él. En este contexto se habla de paz aquí. Asimismo, en todas sus epístolas, considerad la longanimidad de vuestro Señor, que la longanimidad de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Asimismo, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. No solo a Pablo tuercen, también como el resto de las escrituras, o como todas las escrituras. Si opuestos a torcer. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La verdad es que leyendo estos textos seguidos, leyendo las parábolas seguidas y poniéndolos todos uno al lado del otro, es que no creo que haya mucha duda de lo que ha de pasar y cuándo, ¿no? ¿Y a quién va dirigido el tema del día y la hora y del ladrón en la noche? ¿De qué forma podemos protegernos contra la complacencia y tener siempre ante nosotros la realidad y la urgencia del retorno del Señor? Nos pregunta la lección. ¿Cómo podemos tener la conciencia de la urgencia de la venida de Cristo? ¿Cuándo realmente se tiene conciencia de la urgencia de la venida de Cristo? Es que es una pregunta que ellos mismos hacen y bueno, es que digo, esta lección solo hay que cambiarle el título y decir, mira, razones por las cuales el Señor viene en el 2031, por las cuales se conoce el momento de su venida. Porque actúas con urgencia cuando realmente dices, es que me quedan 14 años y poco, 3 años y medio de persecución, que si los conflictos bélicos, que si nos van a dejar, que si comprar y vender, que si no nos van a dejar hablar, empiezas a restar años y te quedan y pensando que cuánta faena hay que hacer si Exacto. aún hay 7.000 millones de personas y cuántos pocos saben la verdad, dejando de lado lo diezmada que va a quedar la población por muertes a mansalva, por desgracia. Pero es que lo peor es cuando aún oyes argumentos que van alegando, uy, es que se quedan 14 años y algo, mientras tanto la gente se va a columpiar y va a pasar de todo y hará tonterías y se preparará en el último momento. Pues es que el que ya se plantea esto así, este no es cristiano ni de casualidad, ni lo va a ser, porque si sigue así es que se va a perder. Lo lógico es la reacción que tú decías, que me queda esto y aún hay todo eso por en medio, pues quiere decir que realmente me queda poco para todo, me demovería. Y después hay los que, como quizás ya tienen una cierta edad y se ven que se van a ir a la funeraria antes del 2031, y no por otro, sino porque entrarán ellos en el ataúd, pues se niegan a eso y quieren ver a Cristo sí o sí en vida. Pues lo siento, pero cada uno nace cuando nace porque Dios quiere, y eso no lo podemos cambiar nosotros. Pero si sabemos lo que hay, nos hemos de adaptar a lo que hay. Y mira, no le pasó lo mismo a Matusalén. Por saber que él quizás no entraba en el arca, se iba a callar, pues anda que no estuvo predicando hasta el final. Y él entró en el arca, no, se murió antes. ¿Y ayudó a construir? Pues claro, encima ayudó. Y nosotros hemos de tomar otro planteamiento. Si tomamos otro planteamiento, no somos de Dios, está claro. Sí, sí. La verdad es que es otra vez el hacha al pie del árbol. Es otra vez lo que Juan tuvo que hacer en su tiempo. Las cosas claras y el mensaje cortante. Y es el mensaje el que corta. Tú dices lo que hay que decir. Bueno, y para acabar,
un comentario que nos hace la escuela sabática del martes que dice: este trimestre notamos que Jesús quiere restaurar su imagen en la humanidad y darnos poder para ser instrumentos de una restauración holística en nuestras comunidades. Viendo cómo ha ido todo, durante todas las lecciones que hemos ido viendo, cómo ha sido un canto al ecumenismo constante durante todo el trimestre, y además de una manera flagrante y muy directa, ahora nos pone la palabra holística. Entonces, yo el concepto más o menos lo tenía, pero no sé exactamente explicar lo que era holístico. Entonces busqué en el diccionario. Holístico es relativo a holismo. Holismo es doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Esto, para entenderlo, estuve como 1 hora y media, pero más o menos el concepto es el siguiente. Tú tienes una suma de partes y la suma de las partes es superior a lo que tendría que ser. Por ejemplo, 2 más 2, 4, ¿verdad? Pues no, 2 más 2, 4,5. O sea, la perfección sería 4,5. Y solo se consigue cuando todas están juntas, pero hay algo más que falta, que si no están juntas, no será el todo. ¿Entendéis más o menos lo que quiero decir? ¿Cierto? O sea, hace falta que todas estén ahí juntas. Individualmente no sirven. ¿Entendéis por dónde voy, más o menos? Entonces, claro, si individualmente la Iglesia Adventista nos sirve, y necesita una restauración holística, porque ¿qué vimos que decían en otras lecciones? Hay que tender puentes, ¿verdad? Hay que tender puentes. Y esos puentes van a hacer ¿qué? Una realidad holística. Nos están diciendo que esa realidad holística, ese total, solo puede ser con la Iglesia Adventista ahí dentro. Pues recomiendo a la gente que busque holismo, que lea sobre qué quiere decir y el pensamiento que muestra. Viene de Aristóteles, el holismo. Y que se diesen cuenta que ahora esa palabra solo la utiliza el mundo de la nueva era. Sí, señor. Con lo cual, espiritismo. El concepto holístico de la sanación, del conocimiento, es un concepto transversal. O sea, que todo está en la misma línea y bueno. O sea que realmente es grave empezar a encontrar ya estas palabras en la escuela sabática. Bueno, la verdad es que todo lo que hemos ido viendo también tiene su cosa. Y luego después de decir holístico, nos pone una cita del Ministerio de Curación que dice: el mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás, una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Esta lectura del Ministerio de Curación la ponen dentro del concepto holístico. Pues no vamos bien. Se supone que la restauración física, mental y espiritual es en dirección a ¿qué? A un camino concreto, el camino de la verdad, el camino de la verdad presente, de acercarte cada vez más a Dios y cada vez rechazar más el mal. No es el concepto de vamos a introducirnos, formar parte de un todo para que el todo sea beneficiado. El bien común, que hemos leído también en lecciones anteriores. Pero es el todo. Aquí la historia es el todo como un global. La globalización en contra de la individualización. Cuando la salvación, ¿cómo es? Individual. Individual, no global. O sea que son conceptos que rozan la filosofía del más alto nivel, pero sí que es bueno tener un pequeño concepto de lo que significa, porque realmente meten conceptos que no van con el tema. Bueno, la lección la voy a acabar aquí. En el jueves hay algo interesante. Sí. Porque mira, aquí estaba. cuando dicen terminó la espera... segundo ángel, cuarto ángel, vale. Sí. Bueno, sigue con eso después. Pues habrá más, sí. Bueno, es lo que os decía también. Nos hace leer Apocalipsis 18 y 14:8, que es el segundo ángel
que es el del mensaje de la venida de Cristo, y Apocalipsis 18, que es el cuarto ángel, que es lo que estamos mostrando en las conferencias y hemos hablado muchas veces, ¿no? Denunciar las tretas de Satanás y hablar del momento de la segunda venida de Cristo. Y no sé si quieres hacer algún comentario de lo que quieres comentar. Ponen a hablar de Babilonia Jerusalén, y de la sí. Nueva Jerusalén, pero ¿y por qué no especifican a quién se refiere Babilonia? Que les da miedo decir que es el papado y lo que ello implica en comunión con todo lo otro, que es paganismo absoluto y se mezcla. Y ¿por qué no dicen las cosas claras, no solo bajo un título de Babilonia que queda así, que piensa lo que quieras? Es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza que no se estén diciendo las cosas claras y queramos que Cristo venga pronto sin dar el mensaje que hay que dar. Y nos hace leer Apocalipsis 22-21, el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues la gracia tiene su porción diaria y esa gracia, cuando el Espíritu se retire, poco a poco, puede ser que si no estamos en la línea, no lo vamos a recibir. Y fijaros la curiosidad del último versículo, 22-21. El versículo 22-21 es 2 más 2 más 2 más 1, que da 7 también. Es muy interesante que el último versículo de la Biblia sea el momento de su venida también. Bueno, no sé si queréis decir algo más al respecto de la lección. ¿Algún comentario? ¿Me pasé solo 15 minutos? ¿Nada? Bueno, pues entonces oremos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te damos gracias por todo lo que nos estás diciendo a través de estas escuelas sabáticas. Estás redirigiendo todo el mensaje que el ecumenismo nos quiere dar, que Satanás está introduciendo en la Iglesia. Está utilizando todo lo que se quiere hacer mal, regirándolo para bien, llevándonos a los textos adecuados, a las citas adecuadas, para dar aún más argumentos, Señor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor, y lo estás demostrando día a día. Te damos gracias por esto, por mostrarnos tu poder. Señor, utilízanos para lo que creas necesario. Henos aquí, envíanos a nosotros, Señor. Si es así tu santa y preciosa voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.